Hola, bienvenidos al episodio número 6 de este podcast cultural, El Ermitaño Cafetero. Me pongo los lentes de Sabiondo. Bienvenidos a este episodio especial. Es un episodio especial, es un episodio con buena iluminación al parecer, con buenas cortinas. Son las 12:30 de la noche y traigo un libro muy especial de muchas hojas. Es el libro por fin de Gabriel García Márquez que les había dicho, Vivir para contarla. Aparte también al parecer logré configurar bien la cámara para que ya no se desenfoque cuando se le hincha la gana. Entonces es un buen episodio, siento yo que va a ser un gran episodio. De hecho, ahorita estaba dudando en grabarlo o no porque me gustó bastante el libro. Y cuando me gusta mucho una obra, creo que lo mejor es guardarlo para ti o ni siquiera exponer el por qué te gusta tanto a ese nivel. Por ejemplo, nunca pienso, bueno, en este momento, hasta el día de hoy, no tengo pensado hacerle un capítulo a Güeros. No sé, tal vez si llego al episodio 300, al episodio 1000 o al episodio, no sé, a un número grande y mucha gente lo escuche, pues tal vez, ¿no? Le hago un episodio a la película de Güeros, por ejemplo, pero no pienso hacerlo. No pienso hacerle una película como por ejemplo Interestelar, si nos vamos a algo más hollywoodiense, o algún libro, no sé, bueno, libros, tal vez mi favorito es el de David Almond, Skyline me parece que se llamaba. Lo leí en sexto de primaria y me sigue pareciendo un libro fantástico. No lo tengo, debo de comprarlo. Pero bueno, son esas obras de arte que dices, wow, me gustaron, me impactaron y lo quiero para mí. O sea, no quiero hablar y decir, o que más bien que el episodio no llegue ni siquiera a los talones de lo que es la obra artística. Y básicamente pasó algo parecido con pasó algo parecido con este libro, esta autobiografía de Gabriel García Márquez, para contarla. Es el segundo libro de Gabriel García Márquez que traigo a lo que es el programa. Y si no has escuchado el anterior libro, pues déjame ponerte en contexto, ¿no? ¿Por qué dos episodios de Gabriel García Márquez? Básicamente porque es el libro o es el autor, era el autor favorito de mi papá. Entonces estoy descubriendo el por qué, ¿no? ¿Por qué chingados Gabriel García Márquez? ¿O por qué dicen que era el autor favorito, ¿no? ¿Qué tiene de especial este carnal? Ganó un premio Nobel. ¿Por qué chingados ganó un premio Nobel? ¿Quién es este güey? ¿Por qué se habla tanto de él, no? ¿Por qué pienso que es mexicano? O pensaba mucho tiempo que era mexicano y me di cuenta de que es colombiano. Entonces, básicamente es esta aventura de adentrarse para ver quién es este autor. Ya llevo 100 años de soledad, Extraños peregrinos, 12 cuentos, El coronel no tiene a quien le escriba, su autobiografía, Vivir para contarla, y supongo que me falta otro, algo de las prostitutas o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, de hecho creo que aquí lo tengo, aquí vienen al final sus obras publicadas. No, a ver, es Crónica de una muerte anunciada, me falta, ese también es muy famoso. El coronel no tiene a quien le escriba, según yo ya lo leí. Ah, no, creo que leí El amor en los tiempos de cólera. El coronel no tiene a quien escribir, no me acuerdo si también lo leí, yo también me falta. Y... eran otras... Estaba seguro que tenía una historia con morras. Pero bueno, creo que es El amor en los tiempos de cólera. El chiste es que, bueno, me faltan varias, ¿no? Y de hecho tengo un libro aquí que es todos sus cuentos y es un pinche librote también así de este tamaño. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con el libro. Fue una introducción bastante larga. No quiero hablar sobre el libro. No quiero empezar porque es un gran libro. Entonces, bueno, primero vamos a empezar por el grosor. Si no lo estás viendo, es un libro de aproximadamente unas 579 páginas en esta edición, que es de la editorial Diana. Lo encontré en PDF con 370 y tantos, casi 400 páginas. Entonces supongo que, pues sí, el tipo de letra, ¿no? Es un tipo de letra bastante amplio, ¿no? Es un libro amplio, grande. Hace mucho que no leía un libro tan grande. Entonces estoy también orgulloso porque lo leí en tiempo récord. Con este libro experimenté muy bonitas cosas, por ejemplo lo de la playa, lo de las lecturas en la playa, fue el libro que llevé a la playa y fue el libro que dije, wow, ahí me enganché. Hay un episodio, el episodio 5 me parece, no, el episodio 4 habla sobre las lecturas. Es un libro que también lo leí a las 2 de la mañana acostado en mi cama y también descubrí lo que es esa lectura en la madrugada, en tu cama, sin nadie que te moleste, desvelándote, como mañana tienes que chambear o hacer más cosas. Entonces es un libro bastante bonito, bastante agradable. Vamos a comenzar. Comenzamos por el inicio, para la redundancia, ¿no? Vivir para contarla. Me parece un título, desde ahí quiero comenzar, me parece un título para un libro
pero una autobiografía espectacular. En cuanto lo leí, en cuanto me di cuenta, no, la verdad lo agarré sin saber qué era, sin saber si era una novela, si era un cuento. De hecho, tengo marcados dos post-its, que era donde supuestamente mi papá se había quedado, porque tenía ahí lo que son vouchers de tarjeta de crédito y algunas otras notas. Desde ahí fue interesante porque era un estado de cuenta del 2006, me parece, 2007. Y básicamente lo agarré sin saber nada, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el título me impactó vivir para contarla. Porque básicamente estoy en un punto de mi vida donde estoy tratando de aplicar eso. No hay mejor título para una autobiografía porque necesitas vivir la vida para poder contarla después. Fue ese golpe de realidad de decir, ok, sabes que en mi cuarto de 4 paredes donde he conseguido trabajo, donde me hice mis trabajos finales para graduarme de lo que es la universidad, donde al principio era la mitad de un cuarto y aquí también hice parte de la universidad donde comencé la maestría. Básicamente este cuarto es mi espacio seguro donde me la paso casi 8 horas, estoy seguro que casi 8 horas o más de mi día aquí metido. Entonces he estado trabajando mucho esta parte de pues vivir, de salir. Básicamente no todo en esta vida es mi pantalla, mi computadora y mi cámara. Si bien podría comunicarme y vivir nada más aquí y a mí me gusta estar en mi casa, necesito vivir cosas para contarlas. Y podrás tener un mundo dentro de la computadora, pero al fin y al cabo es un invento humano. Hay que salir a tocar pasto, hay que salir afuera, hay que tener citas, hay que salir con amigos, hay que tomar una cerveza, hay que ir a comer un pastel, hay que ir a hacer ejercicio, hay que salir, hay que vivir para contarla. Desde ahí fue el título que me pegó. Porque si yo escribo una autobiografía, definitivamente no puedes escribir una si no tienes y vives experiencias. Y fue algo con el segundo punto que me contó, que me chocó mucho. Básicamente yo esperaba una autobiografía muy, muy diferente. Lo que había conocido de Gabriel García Márquez era por oídas, videos no estoy seguro si vi, pero básicamente era por oídas. Básicamente yo creí que me iba a decir, ¿sabes qué? Escribí 100 años de soledad basándome en tal, tal, tal. Y lo menciona, no sé, si lo menciona unas 5 veces creo que ya es demasiado el título de 100 años de soledad. Menciona muy pocos sus libros. Es una versión de su historia desde... no diría que desde que nace, es que es... bueno, a ver, su forma de escribir también es muy interesante porque pasa de un tema a otro sin que te des cuenta. Y es algo que me pierde bastante. No sé si es solo yo o es algo del autor, es algo de Gabriel García Márquez, que me pierdo. Estás leyendo un párrafo y básicamente de una línea a otra pasa de una idea a la siguiente, entonces es fácil de perderse. Es su estilo de escritura, porque también en 100 años de soledad me pasaba eso y en los cuentos, entonces es algo difícil agarrarle el hilo, ¿no? Porque en algún momento estaba hablando, por ejemplo, de cuando viajó a Colombia a vender la casa de su mamá y luego te pone un texto de cuando ganó un premio y está viviendo en México y luego te habla de cuando estaba en el noticiero y el reportaje. Entonces es un libro, es una biografía que abarca básicamente sus inicios en la escritura. No tenía ni perra idea de que era reportero, no tenía ni perra idea de que vivía muy pobre, no tenía ni perra idea de que era un pirujo, se podría decir, un amante. Básicamente era un vividor. Por eso mismo creo yo que es el mejor título que pudo ponerle puesto a su autografía, Vivir para contarla. Otro paréntesis, no estoy leyendo ninguna de las notas que coloqué en el libro. Hay unas notas, sobre todo las de colores más extravagantes, unas notas naranjas, unas notas verdes, que me gustaría volver a leerlas. Entonces va a ser otra vez como en el episodio de Ok, está bien, va a ser parte 1, todo lo que acabo de terminar de leer el libro. Entonces todo el vómito que tengo ahorita de la lectura, voy a volver a releer esas notas y quiero hacer una parte 2 dentro del mismo episodio una vez ya pensado, fresco, teniendo la memoria, ¿no? Entonces es una autobiografía demasiado interesante porque te cuenta toda su vida que no se conoce. Yo creí que me iba a topar con ¿sabes qué? 100 años de soledad, se me vino a la mente, tal, tal, que sí lo menciona, que es otro punto que quiero llegar es más adelante, sí menciona ciertos orígenes de sus libros, pero no es tan explícito, se centra más en esa vida de cómo llegó, cómo se dio cuenta de que iba a ser escritor. Se basa también en su adolescencia, en cómo se ganó, por ejemplo, una estancia en una... Es como un bachillerato
de buen nivel, como un internado, bachillerato de buen nivel, a base de tocar en boleros, a base de cantar y tener contactos, el verdadero hombre de los contactos. También te cuenta cómo era buen cantante, básicamente los contactos lo llevaron a seguir al más profundo rumbo. Era considerado un poeta a sus 16, 17, 15 años, lo cual es interesante. Hay una escena que me gustó mucho donde va platicando que en su escuela se juntaban y se reunían para discutir como de poemas, de libros. Me recordó mucho a la película de la Sociedad de los Poetas Muertos y fue de... ahí fue pensar, fue el pensar de, los tiempos eran mejores, ¿no? Puta madre, yo nunca me reuní, ni nunca tuve así una sesión tan intelectual dentro de la escuela, por así decirlo. Nunca conocimos a alguien en mi universidad, en mi prepa, en mi secundaria, hasta en mi maestría, que dijeras, puta madre, ese güey es poeta, ese güey es escritor, ese güey es respetado, es poeta, ¿no? Entonces es una autobiografía bastante interesante. El segundo punto que quería llegar con esto de que sí llega a mencionar los libros es que efectivamente con este libro me doy cuenta de que al autor no se le puede separar de su obra, porque su vida en este caso de Gabriel García Márquez influyó mucho en las obras que hizo. Te cuenta, por ejemplo, en Cien años de soledad tantos, hay un buen día, de todos los buen días, que hace pececitos de oro y te cuenta que su abuelo en la vida real hacía pececitos de oro y que iba tomando muchas partes de sus historias, de su vida, para ir haciendo sus cuentos. Entonces, básicamente, no separamos la vida del autor, pero hay que tener en cuenta el contexto hasta ese punto, que es lo que estaba viviendo el autor, porque no es lo mismo crear una obra, no es lo mismo crear este episodio, este podcast, yo, Ali, a mis 22 años, que volver a crearlo 6 meses después. Viví un contexto diferente, viví para poder contar otra historia, otra cosa, y cambia el contexto, cambia la persona, cambia el personaje. Entonces me di cuenta de que efectivamente no se puede separar la obra del artista. Más bien hay que poner pequeños cuartiles, pequeños rangos dentro de la vida y marcar ¿sabes qué? Una bandera. Hasta este punto sacó su obra o terminó de escribirla. Más bien sacó su obra, porque también eso descubrí mucho en la historia, que por ejemplo hubo una vez donde salieron libros y Gabriel dijo, ¿sabes qué? No, esto me lo tradujeron para el perro, yo no autoricé esta transcripción, esta traducción. Fue de un colombiano a un español España. Entonces, ¿sabes qué? Cancélame el libro, no saquen más editoriales. Entonces, es más bien hasta que el autor está satisfecho con la obra, hasta ese punto se puede evaluar cómo hizo o cómo influyó lo que es la vida dentro de la obra. Son puntos bastante interesantes. Ese, por ejemplo, que les cuento, fue de una traducción y lo peor es que en esa historia que voy contando fue que mandó un manuscrito a un concurso y solamente tenía ese manuscrito. Entonces ganó el concurso, se sacó un libro, se sacaron la primera edición, pero hicieron esa transcripción. Entonces Gabriel García Márquez se dio cuenta de que perdió el contexto de traducir coger, tío, no sé una palabra en colombiano, pero perdí el contexto. Entonces tuvo que retirar los libros. Supongo que esas ediciones se han de valer bastante dinero hoy en día, de las que se logran conservar. Y tuvo que volver a hacer el libro, volver a buscar esas secciones porque no se encontró otra vez el manuscrito. Me sorprendió también mucho saber en qué años vivió. Vivió cerca de los años 40, de los años, 1940, 1950, 1960. Vivió, al parecer, eventos muy desagradables en Colombia, guerras, no sé si se les pueden considerar guerras civiles, guerras dentro del país. Fue muy interesante el saber que también termina el libro diciendo que no tenía identificación, que nunca había votado en Colombia, que básicamente cuando se termina el libro diciendo que se fue a Suiza, no sabía que vivía en Suiza. Curiosamente termina muy gracioso diciendo que según va a ir por 4 días, a su mamá le dice que va a ir por 2 semanas y termina quedándose 3 años allá en Suiza. Entonces es un libro como su escritura y como fue la vida de Gabriel García Márquez, muy caótica. Una semana estaba viviendo en Barranquilla y a la siguiente semana ocurre una guerra civil y a la tercera semana se tienen que mudar. Al igual que con su escritura, un párrafo te está explicando, como te comento, su infancia, al otro párrafo se brinca 10 años adelante y luego vuelve a retroceder y es interesante. No sé si es un Nobel de literatura, pero me gustó mucho, mucho, mucho el libro. La verdad lo recomiendo bastante, de las mejores, ay sí,
bueno, no, no voy a decir esta perrada, ¿no? Iba a decir de las mejores autobiografías. No recuerdo alguna otra autobiografía, déjenme voltear a ver mis libros. Según yo, no recuerdo alguna otra. Ah, sí, la de Carl Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Esa también es muy buena. Entonces, no. Es una muy buena autobiografía, la verdad. Es un muy buen libro de Gabriel García Márquez. La verdad no sé cómo le fue en crítica. Yo para mí críticas de libros me lo paso por un huevo. ¿Sabes qué? Agarra el libro y léelo. No soy mucho de leer lo que es ensayos, pero las autobiografías es un buen punto. Aprendes mucho de la vida de otras personas. Supongo que esa parte de vivir para contarla, para contar hace falta alguien que escuche, ¿no? Y en este caso hace falta alguien que lea y que se imagine. Está bastante bien. Quiero cerrar esta primera parte con las últimas partes la parte que más me impactó en esta última lectura que le di al libro. Básicamente, Gabriel se está yendo, bueno, ya regresa con su familia, ya le dicen se va a ir a Suiza, regresa a visitar a su familia y en el camión le preguntan, le pregunta un conocido suyo, un amigo suyo, le dice, lo que no entiendo, don Gabriel, es por qué no me dijo nunca quién era usted. Para este punto ya había sacado algunos libros, lo iban a mandar a Suiza. Imagínate, cabrón, que te mande. Si ahorita es wow, al menos aquí en México, que te manden al extranjero para trabajar, imagínate trabajando en un periódico en esos años donde comenta que le pagaban un escupitajo en un principio y te mandan a Suiza, entonces va volviéndose un escritor respetable. De hecho, lo sacó un periódico independiente, de hecho eran unas hojitas, fue el de los primeros que sacó un tweet, fue este cabrón en forma de periódico. El periódico duró 3 días porque el cuarto ya no era sostenible económicamente, pero fue de los primeros en sacar un tweet. Era un periódico pequeño, mini, como un volante, me lo imaginé yo, y se vendió como pan caliente. Entonces el cabrón para este punto ya era respetado. Y le pregunta, es que ¿por qué nunca me dijo usted, nunca me dijo quién era usted? Y le contesta, ay mi querido Lácides. Le contesté más adolorido que él. No podía decírselo porque todavía hoy ni yo mismo sé quién soy. ¿Y por qué me pegó? Porque es la misma frase que yo ocupé cuando saqué mi poemario. Eh, en la introducción dice, bueno, normalmente ocupé los libros, hice el juego de que cuando sacas un libro, normalmente al principio dice, ¿sabes qué? Gabriel García Márquez fue un autor colombiano, nacido en tal, escrito tal, tiene tales estudios. Entonces yo ocupé ese juego de palabras y dije, ¿sabes qué? Alígrate Campos, no sé quién soy. Y de hecho, todavía está a día de hoy en mi página web. Si te metes a mi página web, alimacampos.com, en el apartado de quién soy, está precisamente esa parte. Ni yo sé quién soy. Para este punto, era alguien ya reconocido. Aún no se había sacado su mejor libro, o el libro más, por el libro que se le conoce más, que es 100 años de soledad, creo yo. Y para este punto le preguntan, oiga, ¿por qué no me dijo quién era usted? Era muy importante. Y él le contesta, pues, la verdad, no sé quién soy. Me pegó porque es una pregunta que nos hacemos, o al menos me pregunto cada cierto tiempo. No es porque yo también sea la mera, me gustaría ser la mera, la mera riata, me gustaría ser alguien así de importante, pero es una pregunta que muchas veces vemos a los grandes y decimos, wow, han de tener un IQ, han de empezar en otro nivel y tienen las mismas preguntas inmortales que cada uno de nosotros. Gabriel García Márquez termina diciendo, mira, carnal, la verdad, ni yo sé quién soy. Y escribió un libro para no saber quién era. Pues esto define quién es. No, tal vez no. Solo son memorias, ¿no? ¿Quién soy yo? Déjenme repasar, dormir, darle unas pequeñas leídas a las notas o a los párrafos que subrayé. Estoy seguro poder traer algo más interesante en la segunda parte. Ahorita nos vemos. Chao. Hola, ya me fui a dormir, ya reflexioné un poco, ya volví a leer las citas que quería compartirles. Entonces estamos aquí en esta segunda parte dentro del mismo programa, ya una vez reflexionado. No tanto, porque la verdad ya quiero concluir este libro, ya quiero cerrarlo, ya quiero colocarle unos libros que he leído este año. Entonces, y quería hacer de las primeras cosas que hiciera en la mañana del día de hoy, ¿no? Antes de ponerme a programar y antes de ponerme a hacer demás cosas. Entonces ya leí las partes más resaltantes, más favoritas. Si es favoritas, tengo que decir más favoritas. Creo que está mal dicho, ¿no? Como el más bien o más mucho. Pero bueno,
Ya leí las mejores partes. Como les comentaba en el libro, pues tenía varias notitas. Me gusta poner los papelitos para que se vaya viendo, ¿no? Sobre todo es para mí de que voy a ir leyendo, voy avanzando. Entonces ya coloqué las notas, bueno, más bien ya le volví a leer las notas de color, de color extravagante, que eran de color verde fosforescente, donde pones lo más importante, ¿no? Lo que más me llamó la atención. Y reflexionando un poco, en efecto, es un gran libro. Quiero comenzar con la primera parte, que es la primera anotación que había dejado aquí en mi libreta sobre el episodio, sobre el libro. Coloqué, lo busqué, de hecho fue la razón por la que lo busqué en PDF, porque tuve que buscarlo con control F para buscar la palabra exactamente de lo que estaba viviendo, lo que estaba buscando. Bueno, fueron de las dos, si no me equivoco. La otra fue como el de Buen Día, el apellido Buen Día. Pero bueno, dice, esta parte habla sobre, dice, nunca sabemos cómo somos percibidos por los demás. Es algo que me... nunca sabemos cómo somos percibidos por los demás. Me gustó mucho la frase porque creo que en esos momentos también estaba pensando en eso, precisamente, en por más que quieras ver cómo te perciben los demás, o por más que seas tú, siempre das una impresión diferente a las demás personas. Nunca voy a saber realmente el impacto que tengo yo en la vida de las demás personas, por más que me lo digan, o sea, por más que vaya y me diga, no sé, me diga tu hijo, o te diga tu esposa, o te diga tu novia, o te diga tu amigo, o te diga la persona que llevas en la calle, oye, me ayudaste mucho. Realmente no sabemos hasta qué punto o cómo somos percibidos, o cómo perciben las demás personas nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras miradas, nuestra persona. Entonces es algo que efectivamente no es, no es personal. Muchas cosas de este libro fueron más bien ecos, yo creo que fueron ecos de mis pensamientos, de decir, ah, mira, no era la única persona que lo pensaba, y alguien hace casi 60, 70 años también pensaba lo mismo. Entonces, nunca sabemos cómo somos percibidos por los demás, llega a colocar en su libro Gabriel García Márquez. Justo había puesto la página 561, por si en algún momento quieres leer el contexto más adecuado, ¿no? También estaba recordando que el libro está dedicado a varias mujeres. Les comenté ayer que Gabriel García Márquez era un pillo, era un cabrón. El güey le gustaban las mujeres bastante. Les contaba que en el libro narra historias de cómo lo llegan a cachar poniendo los cachos, lo llegan a cachar siendo infiel con las mujeres. De hecho, creo que alguna vez tuvo que correr desnudo prácticamente del cuarto donde estaba con la mujer. Entonces es un libro dedicado a varias mujeres. De hecho, hay una chica que lo estaba leyendo en el cual lo utiliza en su nombre. Dice que fue la mejor, dice que dijo a su casa que iba a llegar el viernes, terminó llegando hasta el domingo, y que fue de las mejores noches de su vida. Y esa mujer que conoció nunca más la volvió a ver, pero la ocupó nuevamente en uno de sus libros, reforzando una vez más los que les comentaba en la parte uno, que es que no que podemos separar al autor, a la obra del artista, sino que la vida del artista influye mucho en su obra. Y Gabriel García Márquez es un ejemplo, iba a decir ejemplo vivo, supongo que si hablamos de su obra viva como tal, podría ser un buen ejemplo vivo. Pero efectivamente habla de, muchas veces ese libro es dedicado a mujeres, de hecho en varias partes habla de mujeres, tanto de su mamá como de amantes, como con la que se casó. De hecho, cierra el libro escribiéndole una carta a una chica, en el cual, antes de ir, como les comenté, cierra el libro yéndose a Suiza, y le escribe una carta en el avión a la chica. Normalmente dice que en los aviones que él viajaba de manera interna en Colombia, se solían poner cartas o poemas dentro de los aviones. Yo no sabía eso, yo no he tenido la fortuna de viajar en avión, pero al parecer eso era una costumbre, que se dejaban cartas en los aviones, o se dejaban cartas en el asiento de atrás, sobre todo poemas de amor. Dice que incluso escribía poemas y luego los hacía avioncito y los arrojaba dentro del avión. ¿Cuánto han de valer sus poemas? Es lo que se me vino a la mente en ese momento. Si alguien tiene uno, yo creo que sí, ¿no? Pero ha de ser de esas historias que vas y a la casa de tu abuelo, supongo que en Colombia, y mira, mi hijo, tengo un poema de este cuate, no sé quién es un Márquez Gabriel. Entonces, cierra la carta, cierra diciendo que le envió una carta a una chica en Colombia, y que al final le puso todo manipulador, que si no le contestaba esa carta, nunca más volvería a Colombia. Y le terminó contestando, la chica le terminó contestando la carta. Y así cierra el libro, con una historia de una chica, una historia de una mujer.
Entonces, básicamente es un libro dedicado también a muchas mujeres. Yo me imagino si leyendo la esposa de Gabriel García Márquez leyendo todo lo que él hizo, ¿no? No estoy seguro si sí se casó con alguien formalmente. La verdad, hasta esa parte no me quise adentrar más. Me quise quedar con lo que el libro narraba. Según yo sí, bueno, el libro lo da a entender al fin y al cabo el libro en algunas partes. Pero bueno, quiero pasar con el siguiente punto, que básicamente en algún punto está hablando con su mamá, Gabriel García Márquez, y le dice a su mamá, oye, tienes que ser escritor, puedes ser escritor. De hecho, creo que en algún punto, no me acuerdo, le dicen que va a ser un escritor, le profetizan, por así decirlo, sin nada espiritual ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente fue de, como cuando ves a alguien y cuando está en la familia, por ejemplo, y le dicen, mira, ese niño juega bien, seguramente va a ser un gran streamer. Y puta madre, 10 años después, que era la carrera de streamer, nadie sabía que era un streamer y te das cuenta que tu tío era un viajero del tiempo. Bueno, pues aquí fue algo, no fue algo así, o sea, le profetizaron, ¿no? Que iba a ser escritor. Y básicamente su mamá en una charla le dice, oye, sé escritor. Y Gabriel García Márquez le contesta, si ser escritor, para ser escritor de los grandes, para ser escritor hay que ser de los grandes. Y de esos ya no se hacen en Colombia en 1900, ¿qué era? 1940, 1930, 1950. Entonces, le contesta básicamente, o sea, si tengo que ser escritor, tengo que ser de los grandes y esos ya no se hacen. Nada humilde. Aquí la parte que quiero agarrar es que hay muchos cachos de esa falta de creérsela, se podría decir, o esa humildad, no sé en qué punto cuadra dentro del libro. A lo que voy es qué tan genios son los genios. Qué tan humanos o qué tan cerca estamos de esas personas que terminan consiguiéndolo todo en su campo? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de un premio Nobel de literatura? ¿Qué tan lejos estamos de un premio Nobel de física? Realmente sí hay mucha la diferencia entre la capacidad de alguien en conseguir lo máximo en su campo, en teoría, o sea, lo digo en teoría porque obviamente puede haber mil y un razones para dar un premio de ese calibre o para escribir una obra gigante, ¿no? Desde la suerte, desde dónde naces, desde lo que comes, desde lo que te alimentas, desde las horas que duermes. Pero factores tan pequeños pueden influir tanto con factores tan grandes como decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo estudié en una de las mejores universidades. Pero acá mi pregunta es, ¿qué tan separado es esa línea entre los que consideramos genios en sus campos a los normales, los simples normales? Está muy abierta, muy cercana. En muchas partes del libro da a entender Gabriel García Márquez que efectivamente él no era un escritor bueno, no era un escritor de los grandes. No quería ser escritor porque no podía ser uno de los grandes, decía, sabes que es de los mejores. Lo corrigieron muchas veces, muchos cuentos no los sacaba porque no les gustaba. Muchas veces escribía un libro y perdía la inspiración y dejaba de escribir. Entonces, ¿qué tan lejana es esa genialidad? También les conté la otra parte, efectivamente encontré lo que les decía. El abuelo dice una parte que no se acuerda no se acuerda de su nombre, de su abuelo. No especifica si no es de la familia paterna o materna, pero dice que no se acuerda de su nombre del abuelo, pero sí del apellido que lo acompañaría por el resto de su vida. Y su apellido, tin, 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 exacto, si no has leído 100 años de soledad, te lo invito. Su apellido de su abuelo era Buendía. Y fue el apellido que él menciona que lo acompañará el resto de su vida. Entonces, el apellido de su abuelo fue Buendía. Y en ese momento que se acordó de su apellido, piensa o pensó en escribir un libro referente a las guerras estéricas del coronel Nicolás Márquez. Entonces, sí, cabrón, no puedes separar la puta obra del artista, no puedes, no se puede. El apellido Buendía, tan famoso apellido Buendía, viene del abuelo de Gabriel García Márquez. También otra cosa que se me pasó a olvidarles, comentarles, es que algo que también me gustó mucho y fue de admirarlo es que era un lector voraz, un lector come libros, come hojas, un lector polilla. Entonces, leía, se comenta que leía mucho, de que se desvelaba las noches leyendo, que todo lo que le mandaban leía, que hubo una época en su vida donde solo se la pasaba leyendo, tanto en las clases como en su casa, como en cualquier lado. Entonces era un lector muy audaz, muy voraz. También que si nos ponemos a pensar un poco así de puta madre, sí, wow, con razón, ¿no? Con razón sabe escribir también. Que no, por ahí he escuchado que a los editores les mandaban libros y también lo comentan en su autobiografía que tenía muy mala ortografía, tenía muy, muy mala ortografía
y muchas veces le costaron muchas palabras y de hecho también había escuchado yo la historia de que su editor le mandaba los manuscritos y era un, era un desafío leerlos, ¿eh? Era un desafío leer esos jeroglíficos. Pero era un lector muy, muy voraz, ¿no? Que les comentaba, o sea, también sí caímos en cuenta, pues, qué más había por hacer en aquella época si no era leer, ¿no? Leer la radio, en televisiones tal vez, no estoy seguro, dudo mucho porque comenta que vivió de escasos recursos, pero bueno, es de admirarse que tuviera ese hambre de lectura, esa lectora audaz, que también no tenía mucho que hacer, ¿no? Pero supongo que era de admirarse de todas formas, ¿no? Era de admirarse que era un gran lector. También otra frase que me gusta mucho es que menciona que en los tiempos que siempre le gustaba leer poesía, aunque fuera mala, porque inevitablemente la mala poesía conduce a la buena. Aquí no sé si hablaba literalmente de la poesía o literalmente hablaba de sus escritos, supongo. Quiero pensar que hablaba de ambos. Al fin y al cabo hay que leer, porque al final la mala lectura al final más bien el descubrir o el seguir haciendo, o el seguir leyendo, inevitablemente nos lleva a algo bueno, ¿no? Es estadística, básicamente, si sigues tirando una moneda al aire, en algún momento va a salir 2 soles. En algún momento, en algún punto. Entonces, a leer mala poesía o hacer mala poesía, ahí me hablo, inevitablemente nos conducirá a algo bueno. Esperemos que sí en algún punto. También, otro punto también interesante es que Crónica de una muerte anunciada tiene pinceladas reales, realmente lo escribió como si fuera un trabajo periodístico, que no quiso sacarlo, no lo sacó inmediatamente, sino hasta que falleció la mamá del sujeto, si no me equivoco, y su madre, de Gabriel García Márquez, nunca lo leyó porque se aventó una de sus frases, tiene buenas frases, la mamá que deja en el libro, según Márquez, dice que una cosa que salió mal en la vida no puede salir bien en un libro. Que está, está chida la frase porque es muy, muy contradictoria, ¿no? A lo que normalmente pasa, ¿no? Normalmente las cosas malas en la vida terminan influyendo en grandes obras artísticas. Y por último, em, quiero terminar con esto. Básicamente quiero acabar con este gran apartado o esta segunda gran frase que le dicen a Gabriel García Márquez, que básicamente dice: no aguantaba más haberte leído tanto sin saber cómo eres. Y me gusta porque efectivamente yo tampoco, no es que no aguantara, puta madre, que no aguantara, lo siento, ¿no? Pero me gustó más haberlo conocido como es a través de esta obra, a pesar de haberlo leído tanto. Creo que sí, creo que es el autor que más libros le he leído. Son 3 o 4 libros que más le he leído, entonces efectivamente no aguantaba haberte leído tanto sin haberte conocido. Y esta es una pequeña pincelada de lo que pudo haberle conocido a Gabriel García Márquez. Estaría bueno que todos los autores tuvieran su autobiografía para entender un poco más de su obra. Supongo que ahora que lea los cuentos o algún otro libro de él, me lo imaginaré en Colombia, en alguna ciudad fría, o con un calor intenso, con su cigarro que todo el tiempo fumaba, escribiendo libros y leyendo un cuento y diciendo, sabes que este cuento es basura, y luego yo lo estoy leyendo, y supongo que es más bonito conocer al autor o al artista sabiendo cómo fue en la vida real, ¿no? Cómo fue su obra, o al menos su ficción o su lado que él nos quiso compartir. Entonces no aguantaba más leerte sin haberte conocido. Este fue Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. Lo que te puedo invitar a hacer es que vamos a vivir nuestra vida como si tuviéramos que escribir una autobiografía de 500 páginas. Creo que ese consejo lo tengo que empezar por tomar yo. Y nada, qué buenos libros. Vamos a ver cuál es el siguiente. Muchas gracias por escuchar y chao, nos vemos, descendientes del maíz.